hablando de tener en cuenta, si le damos la vuelta a la moneda, por pasar al siguiente tema, que va muy ligado con lo que estamos hablando, entonces es el equipo Mercedes. Pues estamos hablando de si McLaren puede o no puede o qué. Equipo Mercedes, bien, bien, sólidos, como siempre, han exprimido al máximo el fin de semana. Pero yo quiero empezar por lo más destacado del equipo Mercedes. Hemos visto a un George Russell que ha hecho la pole al sprint, que a mí me sorprendió bastante, que hiciese la pole. Y no fue por suerte, no fue porque hubiese condiciones de pistas, no, hizo la pole y punto. Y en la sprint salió, mantuvo, sufrió un poco al principio porque Norris y Leclerc le achuchaban un poco, pero antes o después se fue, vamos, fue mejor ritmo de sprint, no se escapó muchísimo, pero 2-3 segundos, clasifica el sábado delante. Es verdad que el domingo queda tras de Antonelli, por circunstancias que luego hablaremos, pero quiero centrarme en el punto de Russell de... ¿Ha vuelto Russell? No sé. Quiero que me des tu opinión porque tengo como situaciones encontradas en mi cabeza y luego te digo lo que yo pienso, porque no lo tengo tampoco muy claro. Si ha vuelto Russell. Um, yo le voy a dar un poco la vuelta a la pregunta. Ah, que no es hacértela a ti, sino voy a articular lo que quiero decir de otra manera distinta. Si Russell quiere volver, este fin de semana hasta el domingo es lo que tiene que hacer. Entonces, sí que da la sensación de que algo puede haber cambiado o al menos le puede haber venido bien este parón, pero hay dos cosas que me hacen sospechar o ser prudente con esta afirmación. La primera es el momento en el que pierdes la posición con tu compañero de equipo, líder del mundial, en las salidas de la carrera, has condicionado tu carrera. Sí. Y no puedes hacer eso si lo que quieres es dar un golpe sobre la mesa. Entonces, para empezar, no sería tan rotundo porque ya eso es un error de los pocos que ha tenido Russell este fin de semana, pero es un error que no te puedes permitir. No estás en condiciones de permitírtelo. Tienes tanta distancia con tu compañero de equipo en el mundial que Sí. necesitas hacer estas cosas bien. Ya, tienes que Sí. hacerlas ya bien porque si no se Necesitas te ir va a restando escapar. ya, no que te sigan Eso ampliando la es, distancia. eso es. Y la segunda, que es la más incógnita porque no la hemos podido comprobar este fin de semana, es Russell ha tenido problemas o situaciones extrañas, como a ti te gusta siempre llamarlas, en circuitos donde la configuración de motor es más relevante. El juego de la batería, la gestión, la potencia. Este no era el caso. Eh, este no era el caso, no es el circuito donde más importante es esto. Vamos a ir a Monza ahora. Vamos a ver qué tal responde George Russell con esa situación, con ese talón de Aquiles que ha tenido durante toda la temporada. Que son circuitos donde tienes que hacerte con las cargas de batería, con el deploy energético eléctrico del coche, revisar el reglaje, ver qué reglaje te pone el equipo, porque esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que las configuraciones de recta de Antonelli y Russell no parecen ser exactamente similares. Yo tampoco incidiría mucho en esto por cómo ha sido la quali en este circuito de Zandvoort, pero bueno, lo comprobaremos el fin de semana que viene en Monza. Pero básicamente es eso. Ver a Russell, falta todavía ver a Russell en esa situación que ha sido más perjudicial para él durante la temporada. Sí. Salvando eso, creo que es un fin de semana bastante bueno de Russell, quitando esos errores en carrera, que claro, el problema es que tiene una consecuencia bastante grande en el resultado. Pero luego lo que es el rendimiento general yo lo he visto mejor de lo que veníamos viendo anteriormente. Sí, yo creo que por cerrar esto de Russell, quiero dejar claro que lo que hemos vivido en Países Bajos no es lo que hemos visto en otras carreras de Russell, de va pasando el fin de semana y que se va notando que no puede mantenerse con Antonelli y se le acaba escapando. Creo que es un error puntual en la salida, creo que hasta ese punto estaba siendo mejor que Antonelli este fin de semana. Es verdad que es un error puntual que creo que no se debe achacar a su estado de forma.
Otra cosa es lo que tú dices, que puedo incluso ponerme de tu lado y lo defiendo, que es cuando ya estás en cierta desventaja, no te puedes permitir esos errores porque solo te complicas más la vida. El que se los puede permitir, que tampoco sería más Antonelli de, bueno, tengo ventaja y la puedo ir gestionando. Tú, todo lo que sea que te aumente la ventaja a estas alturas es un drama. Pero sí, no creo que sea lo mismo. Dicho esto, yo esperaría antes de resucitar a Russell porque hay que verle en otro circuito y ver si ha sido Zandvoort, que se le da muy bien, si ha sido que no ha habido importancia de motor, aunque en Hungría también le vimos totalmente fuera, entonces por ahí a lo mejor no tendría sentido. Pero bueno, estoy de acuerdo con que habría que darle más tiempo, sobre todo además por un compañero de equipo que aparte de que le ha mojado la oreja durante todo el Mundial, le estamos viendo sólido, le estamos viendo sacar la calculadora. La primera salida salía con blandos, creo que sí salía por blandos, salía por todas a por Norris o en la zona era lo que nos comentaban. Adelanta a Russell porque Russell se queda clavado, pero luego con Norris no asumió ningún riesgo. En la segunda salida le pasa, pero tampoco es porque sale mejor, coge el interior, Norris tarda en taparle, pero no le vimos exagerar, no le vimos luego cuando Norris le pasa por fuera echarle fuera de pista y jugarse un contacto con Norris. A Hamilton se tomó su tiempo para adelantarle. Bueno, de hecho no le llegó a adelantar, ¿no? Se para Hamilton en el Virtual Safety Car, si no recuerdo mal. Entonces, que sí, se tomó su tiempo y yo creo que estuvo tranquilo en todo momento de tengo un colchón, no tengo que ir a por todas. Entonces, también en sentido, si Antonelli tiene esa capacidad, se le complica más a Russell una remontada, que es, no sé, es como lo veo yo. Y espera, perdona que te corte, por unirlo con el otro hilo. Dicho esto, le complica más el equipo Mercedes con las órdenes de equipo que yo entiendo que hagan, pero matan el espectáculo del Mundial, porque estamos hablando de los dos líderes del Mundial y de una situación de carrera que no necesitaban órdenes de equipo, en mi opinión. Y con eso te lo dejo a ti. Sí, porque hemos dicho que Antonelli salva los muebles, porque creo que hace lo que tiene que hacer en todos los momentos de la carrera, pero venía siendo inferior a George Russell en el fin de semana, lo cual también pone en valor esta segunda posición de Antonelli en el día de ayer. Salvo por un momento, y hay un punto de la carrera en el que, claro, la carrera ha estado muy bien porque ha habido mucha variedad estratégica, han habido diferentes grados de degradación con los diferentes compuestos de los neumáticos. De hecho, en casi todo momento de la carrera estaban montados los tres compuestos, el blando, el medio y el duro, y hemos visto muchas diferencias de neumáticos y demás. Antes de pasar con el otro caso de diferencia estratégica en la carrera de los Países Bajos, en un mismo equipo, sí. pues ha habido un momento en el que Antonelli venía con una estrategia diferente a la de George Russell, con unos neumáticos blandos con los que pretendía alcanzar a Lando Norris, que en ese momento estaba haciendo un stint con los duros espectacular, y ha llegado a George Russell. Si bien es cierto que desde el punto de vista coherente para el equipo Mercedes lo interesante era intercambiar posiciones porque vienen en estrategias distintas y venían los Ferrari por detrás con bastante velocidad y muy buena degradación. Y con blandos los dos. Y con blandos los dos, pues dejas pasar a Antonelli, no comprometes la carrera de Antonelli, te aseguras una segunda posición y dejas que Russell luche por el podio, que es al final lo que acabó sucediendo. En el mejor de los casos, tienes dos pilotos en el podio. En el peor de los casos, pierdes uno, pero ganas una segunda posición. Puntos para ti en el Mundial de Constructores y mantienes tu distancia. En ese sentido, todo lo pragmático que se puede hacer es lo que hizo Mercedes. ¿Qué pasa? Que Antonelli es el líder del Mundial y Russell es el segundo. Entonces, George Russell está en condiciones de competir en pista con Antonelli, hacerle perder tiempo, intentar que lleguen los Ferrari y montar ahí un trenecillo que en Zandvoort creo que se podía mantener porque es un circuito de posición. Recortas puntos a Antonelli, ganas una segunda posición y si le adelantan los Ferrari, para tus intereses, siendo George Russell, mucho mejor. Sí, sí. Y además estamos hablando de que en el Mundial tienen margen de constructores, me refiero. Que si estuviese peligrando lo entendería más, pero... Sí, pero bueno, quiero decir, tu perseguidor es Ferrari.
a día de hoy en el Mundial Hmm, de Constructores. sí. Entonces, puede argumentarlo por ahí Mercedes. Creo que es lo que has dicho antes. Mercedes maximizó su resultado. ¿Por qué? Porque un piloto ha quedado segundo y el otro ha quedado tercero. Es Claro. decir, el resultado le da la razón a Mercedes. ¿Cuál Hombre, es el problema? sí, 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 ¿qué ibas perdona, a perdona. decir? Sí, sigue, sigue. Termina tú. No. ¿Cuál es el problema? Que ¿dónde queda la lucha por el campeonato de pilotos? ¿Dónde queda la competitividad, el espectáculo? Y ahí es donde vamos con la segunda perspectiva, que es, claro, Mercedes ha puesto completamente por delante sus intereses en el campeonato de constructores y de manera indirecta su predilección por uno de sus pilotos. Claro, es lo que te quería decir. Voy a ser malo. Pues sabes que soy bastante malo yo. Tengo muy mal pensar. Si hubiese sido al revés, hubiesen dicho a Antonelli que dejase pasar a Russell. A que no me lo aseguras. No lo sabemos. No No lo te lo sabemos. aseguro, Pero a ese que es no el estás. tema, ese es el tema. Ahí está el tema. No lo sabemos. Mm. Pero que no podamos decir sí, 100% lo hubiesen hecho. Pues entonces no lo hagas con Antonelli. ¿Sabes? Porque no está Claro, tan claro. claro que al revés lo hubiesen hecho. Que eso también pueden ser situaciones también parecidas a las que pasaba el año pasado con Norris y Piastri, que para Norris siempre sí y para Piastri depende. Vamos a ver, vamos a ir dependiendo. Con Norris siempre era que sí. Y es la sensación que me da con Antonelli. Con Antonelli va a ser siempre que sí. Siempre van a dejarle pasar. Con Russell vamos a estudiar hasta el último detalle si hace falta dejarlo pasar o no. Porque igual que Russell ha dejado 3 puntos ir en la lucha por el Mundial, en que le saquen 3 puntos más, Antonelli en ese supuesto le tenías que pedir que dejase que le recorten 3. Entonces, si a Antonelli no se lo puedes pedir, a Russell tampoco. Pero claro, ya sabemos que Toto Wolff tiene cierta predilección por un piloto que por otro. Yo también creo que en estas cosas, quieras que no, aunque sea subconscientemente, yo creo que se notan en los equipos. Sí, sí, totalmente. Y nos encontramos en una situación que es bastante favorable para ello, porque Antonelli es el líder del campeonato. Siempre vas a poder argumentar por qué dejas por delante al líder del campeonato. Y eso hace más fácil que puedas favorecer a ese que es tu piloto predilecto. Tienes como ese poder de los números, ¿no? Esa certeza de que está por delante. Entonces va a ser más fácil argumentar decisiones que claramente están favoreciendo o estarían favoreciendo más a Antonelli que a George Russell, si se diese ese escenario hipotético, Ya. vaya. Y por cerrar el tema Mercedes y luego ya hablar más de Ferrari, también he visto, que no sé qué te parece, claro, hay gente cuestionando a Russell de su... Por mucho que le hayan dicho que le deje pasar, su competitividad interna, por así decir, de... Tío, estás dando 3 puntos a tu competidor en el Mundial, por mucho que sea tu compañero de equipo. Que no lo pelease más y como que falta de competición y de digamos, y de como... No sé cómo decirlo. A ver, yo sinceramente entiendo perfectamente que Russell no lo discuta cuando venimos de que hasta hace una semana estábamos viendo que si a lo mejor Russell no iba a estar el año que viene en Mercedes. Entonces a lo mejor no está el tema para que Russell, que eso solo sabrá él internamente si, tiene la necesidad de meterle un pulso tan grande al equipo. Sabiendo que Toto Wolff es tan poderoso como es dentro del equipo Mercedes y que le puede a lo mejor en un futuro llevarle a estar fuera o a otras cosas a lo mejor malas dentro del equipo. Entonces yo entiendo sinceramente, no sé cómo lo ves tú, que Russell, aunque no esté de acuerdo, haya cedido y que cediese rápido. A mí me parece bien, porque creo que es una decisión bastante conservadora por su parte, pero es que así no comprometía en exceso lo que le venía después, porque lo que le venía después eran los dos Ferrari con blandos por detrás. También. Si pierdes 3 o 4 vueltas intentando retener a Antonelli, que creo que te va a adelantar, porque lleva la estrategia diferente para No, adelantarte, claro, eso es otro para ir tema, por ¿eh? los blandos, pasarte. Yo no estoy Eh, discutiendo que Antonelli no hubiese sido capaz de adelantarle, ¿eh? Eso sé que tú no me lo estás eso es. cuestionando, pero para que quede claro, que yo no estoy diciendo eso en Claro, ningún claro. momento, ¿eh? Estoy diciendo que el hecho de que Sí, no sí, le sí. dejasen hacerlo. Sí, sí, estamos hablando en todo momento de la decisión del equipo Mercedes. Yo creo que si les hubiesen dejado competir, Sí. hubiesen estado 3 o 4 vueltas toma y daca Y y le pasa al Antonelli hubiese final. pasado con los blandos en algún momento. Yo también lo creo. Sí, pero claro, hubieses comprometido la carrera de Antonelli
y tu propia carrera, porque si te pasan y luego te vienen los Ferrari por detrás y tú Ya, has desgastado tus gomas, eh, estás vendido y sí, te vas a la quinta posición y te quedas, ¿sabes? Te comen los mocos. Entonces yo creo que, cierto. que tuvo sentido lo que hizo Russell en ese contexto, visto que claramente después de ese mensaje no tenía el apoyo del equipo. Sí, Entonces, sí. ¿qué voy a hacer? Pues mira, me quito de líos y ya veo cómo gestiono lo que me queda. Exacto, que los mantuvo al final, verdad que tuvo un Ujú. virtual safety car ahí, pero defendió muy bien a Hamilton. Hablando de los Ferraris que venían por detrás, porque también tuvieron su drama interno en el equipo. Ferrari, pues que vuelve a decepcionar, si me permites decirlo, porque es un circuito, como hablábamos igual de Hungría, que Ferrari iba a dominar, que venía de ganarle en Silverstone a Mercedes, pues cuando llegue Hungría y llegue Zandvoort les va a ganar más y va a recortar más puntos en el Mundial. Pues no solo es que Mercedes se les haya puesto delante, que les ha sacado más puntos tanto en Hungría como en Zandvoort, sino que encima se les ha colado también McLaren. Entonces, y creo que tampoco ha sido porque el coche no esté, porque a nivel de ritmo en Hungría estuvieron y a nivel de ritmo han estado en Zandvoort. Para más de lo que han obtenido, probablemente mínimo un podio y haber estado a lo mejor incluso más cerca de Norris de lo que ha estado a lo mejor Mercedes. Pero Ferrari tiene estas cosas que siempre hablamos de ello, que es como, sí, por algo siempre que sale McLaren, nos queremos más McLaren, aunque está más lejos, nos lo creemos más que Ferrari, aunque Ferrari está más cerca. Es como que Ferrari siempre te asegura el, voy a estar cerca de ganar, pero cuando es el paso, es en lo que fallan. Si no es la estrategia, es momentos internos. No sé, es la sensación que siempre tengo con Ferrari, que me deja siempre como decepcionado. Y como punto álgido de esta decepción es iban a estrategias diferentes. En la salida no recuperaron muchas posiciones. Hamilton perdió la posición con Leclerc, que salía adelante. Y a pesar de un ritmo en sprint muy bueno de Leclerc, se vieron lejos del ritmo de carrera. Y con direcciones, con estrategias bastante diferentes de neumático. Llega un momento dado que Hamilton se acerca. Hamilton iba al final, hasta el final, en ese momento iba hasta el final con duros y Leclerc tenía que parar con medios. Vale, vamos a contarlo de paso. Le piden a Leclerc que deje pasar a Hamilton. Leclerc, todo lo contrario a Russell, se hace el remolón, que por qué, que por no sé cuántos. También es Leclerc, iba en mejor carrera que Hamilton desde la salida y por culpa de la estrategia perdería la posición con Hamilton, que eso entiendo que no le guste. Pero la consecuencia es que hay mucha gente hablando, y yo creo que tienen un punto bastante importante que lo dicen, que es que Leclerc le ha podido costar el podio a Hamilton. Y yo creo que no lo podemos asegurar, pero me parece que es un argumento que no va desencaminado, viendo dónde acaba Hamilton la carrera. Entonces, Ujú. ¿qué opinas de estas órdenes de equipo fallidas del equipo Ferrari? Tuvieron que parar a Leclerc en boxes para apartarse delante de Hamilton. ¿Cuánta responsabilidad le damos a Leclerc? ¿Cuánta responsabilidad le damos al equipo Ferrari? Si Hamilton gestionó bien la situación o no, aunque creo que aquí es un poco más víctima o estaba ahí en mitad de todo. Yo creo que es más responsabilidad de Ferrari. Leclerc, no sé. ¿Qué opinas tú de todo esto? Porque deja mala imagen el Bueno, equipo. sí, sí, yo creo que eso es lo que más se ve perjudicado. Yo no solo diría que es algo palpable, quizás que Leclerc le ha costado el podio a Hamilton. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que así es. Em, Leclerc, de hecho, estaba teniendo un fin de semana bastante bueno porque había hecho una buena carrera sprint. Se le había visto sólido como siempre en quali, o como casi siempre en quali. Em, y dentro de que las circunstancias de la carrera no le ponen en la estrategia favorable, porque creo que el virtual safety car que sale a mitad de carrera beneficia a Hamilton, que salía por detrás que él. eh, Creo que se mantiene ahí, aunque sea con una estrategia alternativa. ¿Cuál es el problema? Eh, Tú como piloto que no está en condiciones de alcanzar al piloto que tiene delante, es un poco lo que hablábamos antes con Russell y Antonelli, pero justo a la inversa. Tienes que saber cuándo realmente te estás jugando algo suficientemente importante como para no dejar pasar a tu compañero de equipo.
Creo que Russell podía tener motivos para retener a Antonelli porque se estaba jugando el Mundial. Creo que Leclerc no tenía motivos tan sólidos como para no dejar pasar a Hamilton. Ya. Eh, porque creo que eso hubiese generado una situación, si hubiese dejado pasar a Hamilton sin problema, en la que no hubiese generado un problema para Ferrari. No hubiese obligado a su propia parada. Porque creo que la parada de Leclerc está precipitada porque se produce una situación no conveniente para el equipo Ferrari en carrera. Sí, le paran para apartarle, sí, sí, 100% de acuerdo. Claro. Y eso condiciona tu propia estrategia. Entonces, mal, porque has intentado hacer algo que ha tenido una consecuencia negativa para ti porque no ha tenido sentido estratégico lo que has hecho. Y creo que te privas de la posibilidad de que, vale, Hamilton alcanza a Russell y tú después de eso, habiendo parado después, tienes aire limpio, si haces un buen stint, puedes cogerlos a ellos también. Pero ya no te condicionas, no estás a remolque de lo que vaya sucediendo después y encima habiendo producido un perjuicio para tu equipo. Por el lado del equipo Ferrari, pues da la sensación de improvisación, lo cual es bastante habitual en el equipo Ferrari, sobre todo en estrategias. Mm, mal porque no eres capaz de, digamos, tener jerarquía y poder de decisión sobre tus pilotos, lo cual yo creo que a medida que vaya avanzando la temporada y Leclerc vaya recortando más esa distancia de rendimiento con Hamilton, que creo que en los últimos grandes premios se ha equiparado un poquito más, Yo creo que la va. distancia de rendimiento la han igualado, lo que pasa es que ahora está a una diferencia de puntos considerable, claro. Claro, pero imaginemos, pongámonos en la situación de que a medida que vaya avanzando la temporada, pues esa diferencia de puntos se reduzca o se produzcan situaciones más tensas que la que hemos visto. Si tú no eres capaz de controlar a tus pilotos, vas a tener problemas bastante serios con esto. Y Hamilton tampoco es precisamente un piloto muy tranquilo en ese tipo de contextos cuando necesite algo, Sí. digamos, algo para su propia estrategia, ¿no? De hecho, se Es le que vio ya muy vimos, enfadado, por radio. eso es, los aspavientos que hizo después de este evento con Leclerc. Como equipo Ferrari, mal porque no has conseguido controlar esa situación, te ha pillado por sorpresa y has tenido que reaccionar con algo que no querías hacer, que es una parada de Leclerc, para solucionar el problema. Básicamente pones un parche, pero el daño ya está hecho, te quedas fuera del podio con los dos coches y con esto resumo un poquito lo que me parece este fin de semana y el anterior para Ferrari. Creo que estos pueden haber sido los fines de semana donde Ferrari haya perdido tanto bueno, el Mundial de Pilotos está más complicado, pero haya perdido con estos dos fines de semana el campeonato de constructores. Porque van a venir circuitos que no son tan favorables para Ferrari, teniendo en cuenta que tiene un motor inferior al de Mercedes y Bueno, al viene la de dúo. McLaren. Sí, pero estamos por ver qué tal va el nuevo motor Ferrari. Ahora, si de repente el motor Ferrari en Monza es la leche, pues estamos con otro escenario completamente distinto. Pero con lo que tenemos Sí. ahora, Pero bueno, es que estos es puntos que han posible, perdido no les venían mal. El motor sea bueno o malo, claro, eso es verdad. claro, es que es posible que esto sea una losa que vayamos a comprobar a final de temporada. Y se puedan lamentar de lo que han hecho estos últimos dos grandes premios, desaprovechando oportunidades muy buenas porque la degradación de los Ferrari en este Gran Premio ha sido absolutamente magistral. Y por construir sobre lo que dices tú, aparte del daño que se han hecho ahora, de los puntos que han perdido, también cuidado el daño que se han podido hacer a largo plazo, porque podría decir que ha sido el primer encontronazo de verdad entre Leclerc y Hamilton. Y puede ser que a partir de ahora veamos lo que todo el mundo pensó cuando ficharon a Hamilton en Ferrari. Muy bien, gran fichaje, dos pilotazos. Tenéis dos gallos en el mismo gallinero. Puede empezar a haber problemas dentro del equipo. De tensiones, como pasó con Rosberg y Hamilton, como ha pasado cuando siempre ha habido dos grandes pilotos en el mismo equipo y puede pasar perfectamente y cuidado. Entonces, veremos si se arregla o si Hamilton se la guarda. Y a lo mejor Hamilton la próxima vez que tenga que hacer un favor a Leclerc, pues, y con razón, se lo puede pensar dos veces. Entonces ya puede empezar una dinámica en Ferrari entre sus pilotos Sí. muy diferente. Entonces veremos. Es un tema más. Siguiente carrera de casa.
de Ferrari, así que Van a veremos. abrir el grifo al máximo, van a abrir el grifo al máximo. En Monza sabemos siempre que Ferrari lo da todo lo posible porque está delante de su público. Eh, y es preocupante o interesante si eres espectador neutral, eh, el hecho de que esta acción de Leclerc denota que Leclerc siente que no le debe nada al equipo ni le debe nada a Hamilton. Y eso es peligroso para situaciones que se puedan dar en pista.